Tiene que ver con el caso Ramallo, con el presunto asesino serial. Y esta imagen tiene que ver, Javier, con que hoy va a haber novedades en este caso porque van a exhumar el cuerpo de la chiquita, ¿no? Sí, Ailén. De Ailén, exactamente. Ya la exhumaron y ya está en la morgue judicial de San Nicolás. Esto fue temprano en la mañana, un operativo que hizo, obviamente, en este caso la fiscal, María Belén Baños, encomendada a la policía científica, la policía científica de la provincia de Buenos Aires, y todo el proceso que se hace normalmente, no es diferente a otros procesos de exhumación de cadáveres para hacer una pericia. ¿Qué se está tratando de determinar con esta exhumación? A ver, si hay algún elemento que le indique a la fiscal una presunción respecto de lo que ocurrió con la madre, la muerte de la madre. Es decir, si la nena, Ailén, murió de una causa que no es natural, ya sea por un problema físico y demás, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que se va a tratar de determinar. Obviamente va a llevar un tiempo, ¿no? Pero es un proceso que creía que no se podía hacer porque en un primer momento que yo me acuerdo, Javi, quemado. A ver, vamos a recapitular un poco. Estamos hablando del presunto asesino serial de Ramallo. Este hombre de 42 años que presuntamente primero mata a su hermano, después habría matado a su hija y finalmente a su madre, actuando siempre en lugares muy específicos que son justamente los hospitales donde estas personas, él mismo iba participando del proceso de la internación, suministrándole o algún fármaco en la vía del suelo que tenían colocado o, en su defecto, poniéndole aire para que justamente esta gente muriera. Primero su hermano, después su hija, después su madre. En el caso de su madre estaba el cuerpo, en el caso de su hermano y su hija se hablaban de que los habían cremado y finalmente se termina descubriendo que en el caso del hermano sí, lo que pasa pero es que la hija no. En el caso de la hija no llegaron a cremarlo, por eso la presunción, porque todo el mundo decía, no, fue cremado también porque era la intención. No, por algún motivo fue a un nicho. Y de ese nicho, ¿quién lo pidió eso? Familiar, bueno, él mismo, digamos, él y la madre, en su momento. Quedó justamente en ese nicho. De allí lo exhumaron, es decir, lo que hacen es un traslado a una dependencia policial, en este caso la policía científica, a la morgue, y ahí se hace toda la recomposición. Recuerden que la nena murió en julio del año pasado, ¿sí? Pasaron varios meses ya respecto de esto. Pero de manera exclusiva vamos a mostrarles a ustedes los certificados de defunción. Bien. Porque de esto también se vale la fiscal. Parte, Javi, del expediente que ya habías empezado a mostrar efectivamente la semana pasada. Es la mirada que tiene la justicia. Acá tuvimos la posibilidad de hablar con la fiscal de este hombre de apellido Grotini. Sí. Y este es el certificado de defunción donde acá se confirma de que no fue cremada. No. Acá, claro, además de eso, lo que se confirma es por lo menos qué certificaron los médicos respecto de la muerte. Murió? Mirá, vamos a repasarlo. Dale. Este es el certificado de defunción de Ailén Luz Grotini, que es la hija adoptiva. Dice que falleció el 26 de julio de 2021 a las 13:45 en San Nicolás de los Arroyos, allí en el Hospital San Felipe, siendo la causa de defunción retraso madurativo, síndrome convulsivo, estatus convulsivo, constatando por el médico Gustavo Nicolás Vivenci y demás, ¿no? Recordemos que Ailén tenía un retraso madurativo, que esto se sabía, que tampoco está claro, Javi, si estamos en presencia de la hija de Grotini o de la hija de la madre. Digo, no tengo claro bien, o por lo menos no está claro, porque hubo una familia biológica que apareció a reclamarla. Ahora vamos a verlo, ese tema. En principio tiene el apellido de él, Grotini, ¿sí? Y de lo que se habla es la hija adoptiva de él. Ahora, o sea, que él habría hecho los trámites para adoptarla y un juzgado civil le entregó a la chiquita teniendo a 2 cuadras o a 3 cuadras del propio pueblo a los padres biológicos. Exactamente. Por eso, y la madre de él, o sea, la abuela sería de la nena, que actuaba como una madre también. Por eso esa confusión que dice Facundo muy bien respecto a esto. Mira, y hay un detalle debajo también. A ver. Simplemente lo voy a leer. Expido licencia para inhumar en cementerio municipal de San Nicolás, obra en virtud de la autorización que se archiva y demás. El presente documento, a pie de página, dice, cumple con los requisitos legales para ser válido como licencia de inhumación/cremación. Solo si se encuentra inserta en el mismo la oblea de seguridad correspondiente y bla, bla, bla. Es decir, estaba autorizado para la cremación, algo que habían pedido.
Ahora vamos a ver el certificado de función del hermano. Ailén muere, reiteramos, en 2021. ¿sí? El hermano 2019. Y el hermano 2 años antes, en 2019. ¿sí? Para ver, en este caso, síndrome convulsivo, que puede estar emparentado con que le haya colocado algo, Sí. le haya puesto aire en la vía, ¿sí? O algo por el estilo. Sí. Puede ser. Ayer ¿es alguien, compatible? alguien Sí. en San Nicolás me decía, si no hay que ver si cada una de las muertes tiene relación con la última muerte. Es decir, Sí. pudo haber visto la chiquita algo respecto a la muerte del hermano, pudo haber visto o la madre enterarse. o enterarse. O enterarse, sí, por supuesto, claro que sí. También. Y además, lo que mencionábamos, ahora vamos a ver el del hermano. Lo hizo sobre seguro, lo que contábamos ayer. Si lo hizo sobre seguro. Porque si hubiera hecho lo mismo, siempre en un supuesto, estamos diciendo, Sí. en su domicilio, hubiera llamado más la atención, hubiera levantado más dudas, inquietudes. En un hospital es distinto. ¿Se entiende? Es decir, si vos querés matar a una persona en un Sí, hospital sí, te y entiendo. hacer de manera tal que no se den cuenta los enfermeros y los médicos, es como que tenés un halo de encubrimiento de protección, no por los enfermeros, sino por el lugar. A diferencia de tu casa, que ahí actuaría la ambulancia, la policía y la justicia. Javier Díaz con el expediente en forma exclusiva aquí en la mañana de Equipo de Noticias, en A24, mostrándote parte de esta causa que ha conmocionado tanto, que es un triple crimen, que es la presunción de que estamos frente a un asesino que actuó en serie, su hermano, su hija, su madre. Estos son los 3 casos que hoy se están investigando. De 2 de ellos creíamos que no había posibilidad de trabajar los peritos sobre el cuerpo, ahora solamente esto se recorta a 1. Sí, tal cual. Sí, el hermano sí fue cremado, la hija no y la madre tampoco. Y hace minutos acaban de exhumar el cuerpo de la chiquita. Exactamente. No sé si tenemos, a ver, le pregunto a la producción, ¿tenemos el certificado de función del hermano para mostrarlo? A ver si lo tenemos. Bueno, el para mostrar. próximo. Sí, que es... Este es el de Ailén, este es el de Ahí está. Germán Jesús Grotini. Sí, exactamente. Germán Jesús Grotini. Esto, mira, ayer estuve preguntándole al doctor Salemi, ¿sí? Respecto de esto. Él dice que el día 23 de julio de 2019, siendo las 21:30, en Rivadavia 96, San Nicolás de los Arroyos, falleció Germán Jesús Grotini de eucopalopatía. Yo estoy averiguando, nadie sabe exactamente. Creen que es un error tipográfico, que puede ser. Eucalopatía. ¿Pero qué es? Falla multiorgánica. No, me decían, no A es ver. nada eso. Es decir, Que figura no como... se entiende exactamente qué quisieron escribir allí. Falla multiorgánica. Multiorgánica dice, a ver, si buscamos una palabra que pueda ser semejante a eucopalopatía, puede ser que se hayan equivocado. La falla Sí, sí, sí. multiorgánica, No hay registros, No, es no, no. una palabra que no existe. por eso, o se equivocaron al escribir, lo vayas a ver. Bien. No, Ni pero Google qué- tampoco. qué raro, pero qué raro. Multiorgánica es cuando, por ejemplo, el cuerpo lo que hace normalmente cuando vos tenés un ataque interno, por supuesto, es salir con todo lo que tiene para contrarrestar ese, por ejemplo, ese virus, esa bacteria y demás. Cuando está desbordado el cuerpo se puede producir, obviamente, la muerte. ¿Y podría ser esto? Sí. Si, por ejemplo, le colocaron algo y el cuerpo empezó a atacar ese algo y le produjo lo que menciona acá la falla multiorgánica, ¿sí? Es decir, como que el cuerpo, me explicaban, como que el cuerpo se mata por Sí. sacar eso encima y termina falleciendo, es decir, no dando más. Arresto circulatorio agudo, que es parte de eso también. Esto es lo que dice el certificado de defunción. Si acá alguien me apunta, evidentemente se confundieron. Exacto. Pero si uno empieza a buscarle detalles, no obstante, digamos, estamos en presencia de un caso muy misterioso. Reitero, Muy esta palabra misterioso. o esto no existe. No, la palabra no existe, no la existe. registra Google. Exacto. Ahora nos vamos a meter adentro de la No, computadora. Google, pero los médicos. Porque Sí, hablé sí, con dos médicos y me digo, dicen, no. uno Sí, no, pero está bien. recurre a Google o Pero a la sí, Real para Academia nosotros. Española para ver Sí, exacto. de qué se trata y no lo encuentra. Exacto. Ahora se va a sumar Fer Carolei en instantes. Nos vamos a meter adentro de la computadora, pero completemos estos Bueno. documentos. A ver, Y después, ya vieron el documento, el certificado de función de Ailén, que ahora exhumaron el cuerpo. Ahora el de Germán, el hermano. 2019. Estamos hablando también en el mes de julio. De profesión comerciante, dice más abajo, Sí. expido licencia para cremar en cementerio. Acá dice, en esta parte dice. Cremar
en cementerio municipal, Villa Constitución, obra en virtud, la autorización que se archiva y demás. El presente documento cumple los requisitos legales para ser válido como licencia de inhumación y cremación. Es decir, acá fueron directo, cremación. Ahora, después de la muerte del hermano, y nosotros lo contábamos, porque además me lo contó la fiscal, él estuvo averiguando con su abogado a ver quién heredaba a partir de esta situación. ¿Es algo común que pasa en la familia? Sí, por supuesto. ¿Qué se sabe del padre de este hombre, Grotini? No, que murió en un accidente, se hablaba... Previo a toda esta historia. Hace algunos años, que murió en un accidente. Ahora, yo estuve averiguando respecto de a nombre de quién estaba la casa. La casa estaba a nombre de él, de Grotini, no de Germán, de Grotini, de Pablo Damián. Tiene una camioneta y también creo que también estaba a nombre y demás. Es más, el hermano, Germán, estaba haciendo la casa en el fondo. Hoy el único heredero es Pablo Damián Grotini, el hombre que está preso. O sea, que va a ver, vos estás queriendo decir, o por lo menos tenés como hipótesis de trabajo, si hay un móvil económico que mató para poder heredar. Supongamos. A ver, todas las hipótesis se analizan. Que puede ser una consecuencia de la fatalidad de una familia que ha tenido una tragedia. Javi, yo quisiera ver las pericias psicológicas de Grotini cuando se las terminen de hacer dentro de la cárcel. Todavía no. Psiquiátrica, psicológica, a ver frente a qué personaje estamos. Sí. Recordemos que había también varios testigos que refieren cierto delirio místico vinculado al catolicismo, su participación en una iglesia en la zona que la vecina hace pocos días nos daba. Reconocido por todos. Además, reconocido por todos. Sí, una persona que se movía bien, sin problema, no tenía una pareja, por ejemplo. No tenía conflictos. Y lo que yo sé del abogado defensor, lo que va a pedir, obviamente, una pericia psiquiátrica, el abogado, o sea, dice, yo hablé con mi defendido y no tiene absolutamente nada que ver con lo que lo están imputando. Es más, acabo de enterarme de que los primeros estudios al cadáver de la madre dieron que no tenía en sangre alcohol ni algún elemento tipo una dosis de veneno o algo por el estilo. Bueno, o sea, dio negativo en esas dos cosas. Haceme un punto ahí, hay mucho más por delante. El expediente judicial del presunto asesino serial de Ramallo. ¿Y por qué lo sumamos a Fer? Fer, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Facu? Porque Javi viene hablando del comportamiento digital que este hombre tenía. Repito, el presunto asesino de Ramallo. Cuando hablamos de comportamiento digital es... ¿Qué buscó en su computadora, Fer? Básicamente siempre te contamos que todo lo que hacemos, o muchas de las cosas que hacemos, pasan por Google. Google sabe nuestro historial de ubicación, Google sabe lo que buscamos. Y a partir de las búsquedas que se dieron de 2019 hasta el 23 de abril de este año, encontraron en reiteradas ocasiones que había preguntas dentro de las búsquedas que hacía en su celular o en su computadora que incluían: ¿qué pasa si inyecto aire en las venas? ¿Qué medicamento se puede tomar para causar la muerte? ¿Cuánto después de introducir aire se produce el infarto? Para ahí, digo, Javi, con la búsqueda que está marcando Fer, de lo que encontraron lógicamente en la computadora, más la vía, la vena, la vía que iba justamente al suero, perforada. Sí. 2 vías perforadas. 2 vías perforadas, en 2 de las muertes, más esto que cuenta Fer Carolei. Sí, me parece que está más que claro la responsabilidad de este hombre. Ingrata, que es el abogado de él, del detenido, dice, bueno, hay que ver y probar todo esto también. Bueno, pero acá tenés pruebas. Más allá de todo eso. No, por supuesto, la defensa va a ir, obviamente, buscando indicios todos también, los elementos, indicios que empiezan a servir para atar cabos. Pero perdona, cuando yo busco, por ejemplo, un dato, no sé, ¿qué edad tiene Fer Carolei? Sí, ¿Esto queda registrado como en mi búsqueda? Dentro de tu cuenta, en tus dispositivos, queda registrado todo. Te diría que hasta queda registrado cuando haces una búsqueda por voz. ¿Viste, por ejemplo, cuando buscas una dirección? Sí, una calle. En Google Maps pones Gorriti 554 Cava. Ese audio queda guardado también. Hay una forma, después si quieren en un momento les mostramos, una forma de ver todo lo que tiene. ¿Y hay manera de borrarlo, Fer, o no? Sí, hay manera de borrarlo. Sí, hay manera de borrarlo, pero no es el caso ni vamos a decirlo ahora, porque en este caso sirvió esta información para tener más indicios alrededor de ese. Repetí los 3 datos que este hombre, Grotini, el presunto asesino serial de Ramallo, buscó en la computadora. Y si sabés más o menos
ubicar temporalmente esa búsqueda. Sí, Esto es, obviamente, son búsquedas reiteradas que se dieron desde el 2019 hasta el 23 de abril. La fecha tiene que ver o coincide con los casos. Y estas búsquedas reiteradas incluyen: ¿qué pasa si inyecto aire en las venas? Una de las preguntas. Otra es: ¿qué medicamento se puede tomar para causar la muerte? Y otra pregunta: ¿cuánto después de introducir aire se produce el infarto? Recordemos que Google suele ser utilizado para preguntarle algo. El qué, el cómo, el cuándo. Cada año, a fin de año, te contamos cuáles son los qué, los cómo, los cuándo más buscados, ¿sí? Entonces, uno suele en el buscador escribir: ¿cómo hago una tortilla de papas? Sí. ¿Sí? El cómo, el cuándo, el qué. No, me quedo pensando, el qué pasa con... Me quedo pensando en algo que vos contabas, Javi, que es que muchas veces este hombre, por ahí el cuadro que hacía que él llevara a un familiar al hospital no era tan grave, pero por algún motivo él quería entrarlos en el sistema de salud. Sí, llegaba, por ejemplo, con la hija adoptiva con un mareo, la madre también con situaciones de mareo, de malestar, de angustia por la muerte de su nieta y de su hijo. El hermano... Y él le decía: mejor vamos a la guardia. Sí, vamos a la guardia. La ponían en observación, en un gabinete, como suele ocurrir en cualquier hospital. En un gabinete estaba la madre y él. La hermana, o la hija, perdón, y él y la madre, porque la abuela también lo cuidaba. Al momento que muere la madre había ingresado a una guardia. Sí, por un sentimiento como de ahogo, de angustia. Y él insiste en que le pusieran una vía en las venas. No es que insiste, sino que, a ver, estaba de una manera como descompensada, una mujer de 61 años, descompensada por angustia, por esto que te estoy contando. Entonces, ¿qué hacen? En ese sentimiento como de ahogo, lo que le aplican es suero fisiológico. Claro. Solo suero. Mirá esta pregunta, ¿no? Colocado en una vía, Lo que digo es, si buscó en su computadora qué pasa si inyecto aire en las venas y después construyó o ayudó a construir una escena para llevar al familiar a una guardia... Esta pregunta es importante. Te cuento la escena, espérame, Fer. ¿Cuánto después de introducir aire se produce el infarto? Está bien, pero eso tiene que ser si lo hizo dentro, en el hospital. Sí. Porque, a ver, una persona, no estoy dando datos, sino está dentro de la investigación, lo que están analizando los investigadores, y dicen, si hubiera querido matar a la madre, supongamos que lo hizo, supongamos, no lo hace en la casa, porque si la madre se muere en la casa y viene un médico a constatar el óbito, es decir, la muerte, puede darse cuenta de de cómo fue la situación. Exactamente. Y puede decir: esperen, a ver, hagamos la autopsia porque me parece que acá hay algo raro. Pero por eso que me parece importante que entre lo que... Busca un reaseguro. ¿Y qué hace? Siempre la hipótesis. Provoca algo para poder justificar que esté internada en el hospital. Y ahí tener dominio de la situación. Las 3 muertes suceden en el hospital. Bueno, ahí está. Por eso, digo, acá hay una coartada o intento de coartada que queda al descubierto con lo que trae Fer Carolei, que es que, digamos, la justicia descubre que evidentemente Grottini lleva a sus familiares al sistema de salud público, en este caso, para generar eso que de todas maneras lo hubiera generado. Él ya tenía pensado en la cabeza matarlos. Ahora lo lleva al sistema de salud donde la gente se muere en los hospitales. Y tiene los elementos también, ¿no? Porque si no tuviese la sonda no puede y hacer aparte, esto. ¿sabes qué, Fer? Esto que marca Javi. Si, digamos, la muerte se daba en domicilio, ya el que llega, el paramédico o el policía... Como mínimo hay sospechas sobre la persona que estaba con él. Exactamente. ¿No? Exacto. Y además te digo algo. Cuando la policía, después que lo detiene, le incauta primero el teléfono celular, después la fiscal ordena el allanamiento de la vivienda, encuentran las 5 tablets, que es lo que cuenta Fernando a propósito de las búsquedas en Google, la computadora, una CPU, 4 teléfonos celulares más. Empieza a revisar los lugares para ver si hay medicamentos. La verdad que había medicamentos normales de una casa, con alguna dolencia de la madre o de él, incluso también no le llamó nada de atención. Pero en la heladera había una taza, un vaso con té. Y ese té cubierto con una bolsa de... Perdón, con un nylon. ¿Sí? Con ese rollo de nylon. Buah. Y eso le llamó la atención. Porque él le prestaba atención a la taza de té. Cuando la policía ingresó al lugar. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que están tratando de determinar y lo mandaron a periciar. Recapitulalo porque el me parece... misterio de la taza de té. Recapitulalo porque me parece dentro de este expediente judicial, si se quiere, un capítulo que vos lo estás titulando, Javi, todavía tenés
la deformación de periodista de gráfica, el misterio de la taza de té. Recapitulá ese dato y vamos a volver sobre lo que pasa en la computadora. La policía incauta una jeringa, incauta, bueno, lo que les contaba del sistema electrónico y demás, entre otras cosas, ropa, algo de ropa se llevan, y también en la heladera, cuando abren la heladera para ver si había más medicamentos o algo, encuentran una taza de té. Por eso acá lo Y marcamos. eso le llama, claro, y eso le llama la atención porque estaba cubierta Sí. Con un papel film. con el papel Pero film. ¿por qué exactamente. podría ser misterioso una taza de té en una casa particular? Todo sirve para una investigación y para, de alguna manera, descartar ¿Vos creés o que confirmar. Perdona, ¿vos creés que en el té Grottini pudo haber puesto algo para conducir al familiar al sistema de salud, en este caso al hospital? Yo no, los investigadores... Eso lo pueden sospechan analizar de igual, eso, ¿no? nada Eso más. haciendo una muestra. con la Totalmente. muestra del telo. Sí, por supuesto, tienen que ir... En breve mandar tendremos la una respuesta. muestra. Así como hicieron la muestra con la madre. La madre extrajeron sangre, líquidos, demás, dio negativo en alcohol y negativo en sustancias. Ahora, veremos si hay otra sustancia que pueda haber estado ahí. Ahora, ¿de qué manera pueden los peritos forenses determinar si muere justamente por haberle colocado aire en las venas? Bueno, ¿eso se puede determinar? Sí, por supuesto. Bien, Sí, por supuesto. bien, bien. Bueno, hasta acá la primera parte, en un ratito más. Gracias, Fer. Gracias, Javi. Un caso que evidentemente conmociona y que pareciera estar cerrado, pero lejos de estar cerrado, todo lo contrario. Lo que vamos viendo cada día, con ahora la taza de té, con la exhumación del cuerpo. Recuerden que el fin de semana recién se llegó a conocer que ese cuerpo podía ser exhumado.